Ya. En la clase anterior, nos quedamos en método científico, ¿verdad? Estamos. Entonces, si me dice Claudia, en un breve resumen para ella, ¿en qué se basaba el método científico? ¿En qué consistía? Le ayudo aquí con la figura. El método científico. ¿Leo Sí. eso o digo lo que yo pienso? Un resumen, un breve resumen de lo que usted cree que es o piensa. Formulan teoría. Entonces se comprueba que sí son verdad, ¿no? ¿No? Sí, pero dele más estructura. Me refiero a cómo inicia, cuál es la fase media, cuál es la fase final. Usted me dijo directo la fase final. Observación. ¿Mande? Inicia con la observación. ¿Ya? Después la experimentación. ¿Ya? Sigue. Después ahí va la hipótesis. Vale. Después se comprueba la hipótesis a ver si estaba correcta la anterior. ¿Ya? ¿Y qué pasa si la hipótesis es incorrecta? Hacer una. Tiene que volverse a hacer una nueva hipótesis. Vuelvo a experimentar, ¿no? Y ahí se comprueba su hipótesis. Se hace una elaboración de la teoría. Ya, y luego, definiciones, demostraciones, leyes, teorías, etcétera, ¿no? Ya, muchas gracias, Claudio. Simone, un ejemplo. ¿Mande? Un ejemplo de la vida cotidiana. O de alguna ley, teoría que usted conozca y deseen plantearse inicialmente cómo fue. No, pues ninguno. ¿Tiene ninguna? No. Nunca se ha hecho preguntas sobre nada de la vida cotidiana. Sí, me las he hecho, pero no sé. Y Cristel le podría ayudar a Simone con algún ejemplo de lo que viene siendo Un ejemplo de método científico, de, de los pasos a seguir en un método científico, pero ya basado en un ejemplo. puede ser ¿Qué puede ser? La teoría de la existencia, de una existencia de vida además de nosotros. Eso cuenta. ¿Sí? Si esa es la pregunta que usted se plantea, sí, ya. Entonces, Pues sí. bueno, quizás ahí estaríamos obviando un poquito lo que viene siendo la observación. ¿O usted ya vio algún extraterrestre? ¿Qué? No, pero pueden haber pruebas de que sí hay. ¿Ya vio Si se alguna? investiga, si se llega a investigar más a fondo, pues habría que ver. Bueno, recuerde que una de las primeras etapas es la observación. Entonces yo primero necesito ver el fenómeno. ¿Ya? Si es verdad que, por ejemplo, Ya. si un día le vienen a usted con la prueba de la NASA,
visto ovnis, Ya. objetos identificados. A lo mejor Bueno, ustedes ya se confirmó que existe el Área 51, eso cuenta. entonces a lo mejor ustedes me voy a basar en eso para comenzar a plantear una Pues sí, hipótesis. pues sí. ¿Y la podría desarrollar? Mm, Luego de observar, digamos que ya usted vio un platillo volador, un ovni. ¿Cómo experimentaría? pues por una parte miedo y por la otra asombro porque, pues, Escuche, experimentación no se refiere a que yo siento. Experimentación se refiere a las pruebas que yo hago para comprobar que esa observación sea válida. Yo creo que una mm, experimentación sería algo que ya se hace, que es mandar ondas de radio al espacio, a ver si esas ondas en algún momento llegan a tener respuesta. Podría ser eso, mm, experimentación. Otra es que usted decida, yo qué sé, monitorear el área de vuelo de cierta región, yo qué sé. Podría plantearse eso. bueno, Podría sí, decir también. como hipótesis de que las torres de las pirámides fueron construidas por extraterrestres, que por Eso cierto, también es algo que sí me he preguntado, porque eso es algo imposible de que el ser humano lo haya hecho. ¿por qué lo cree imposible? Son rocas más pesadas que uno, no creo que... Hay, hay documentales incluso de cómo se hicieron esas pirámides y imagínese usted hoy por hoy, por ejemplo, si hablamos de la muralla china. La muralla china también es una construcción mucho Que en más grande. esa época no había tecnología. Exacto. Gente, ¿Cómo van a llevar sigue, No, Simón, sigue. piedras más pesadas que una persona? pero ¿qué hacemos hoy por hoy? El problema, a ver, le explico cuál es el problema de la gente que vive en la actualidad, que pensamos que los que vivieron en épocas anteriores eran idiotas. O sea, tampoco pienso que eran idiotas de los... Porque Así en su es. Puntito, tiempo, puntito. en ese tiempo también existieron en ese tiempo también existieron los genios, ¿sí? Existían arquitectos pero En toda época hubo su genio, eso sí. claro, y eran personas que podían plantearse cómo desplazar una roca de gran tamaño, por ejemplo, utilizando troncos de madera. Es algo que se utiliza, incluso la gente que vive en el campo, en algún momento ha de haber utilizado troncos de madera para poder desplazar O objetos. sea, eso sí. Pero no hay ni una Pero sola también prueba de que fue hecho por humanos, pero tampoco hay pruebas de que fueron hechos por por una extraterrestres. vida que no fuéramos nosotros, exacto, también. Las pruebas de que fueron hechos por humanos sí están. A ver, ¿cuál es? En ECA vamos a ver. Pero Chama. No, pues Pero a eso nadie no se le vale. consta. A nadie le consta lo que usted le acaba de decir. Nadie tiene una prueba, una foto, algo que me diga que así fueron. Nadie. los gráficos, si en las paredes de los monumentos tienen los gráficos de personas empujando rocas hacia un determinado destino, ¿no le parece que eso es una prueba? Fotos obviamente no tenían la Ya. tecnología para Pero esa. eso pudo haber sido para ocultar la verdad. Ya Simone es de las Eso se pudo haber a poder ocultar la Simone, verdad. muchas Uno teorías nunca sabe. conspirativas estamos viendo. Sinónimo, anónimo está orgulloso de Simone. Exacto. O sea, eso es... Ya, eso me lo... No, eso me lo vengo planteando desde hace mucho tiempo.
llegar a Anonymous, eso es obvio. Antes de llevar unas piedras más grandes que nosotros, puede estar el tema de ¿cómo es que se dice? De la... ¿De qué están hablando? Eh, Que ya se de puso los troncos. Ok, eso sí lo pudieron hacer. en ECA vamos a ver que ya ¿Mande? en ECA vamos a ver que hay infinidad de estructuras que han organizado los seres humanos y que son incluso más avanzadas que lo que viene siendo la pirámide de Pisa. Ve, la pirámide de Pisa, la pirámide de Egipto, ¿ya? Entonces, ahí entenderán que sí, el hombre es capaz hoy Ya. por hoy de desarrollar edificios muy altos y en su tiempo también lo era. Quizás de una forma menos tecnológica, si quieren usar una palabra, pero de igual manera eran capaces de realizar grandes, por ejemplo, el museo de Roma, el Coliseo de Roma. ¿Quién ha dicho que eso fue construido por extraterrestres? Nadie, y es una estructura igual de monumental. Bueno, seguimos. ¿Qué y cómo medimos? ¿Ya? Entonces, a lo largo del tiempo, ¿sí? El ser humano ha desarrollado distintas formas de medición, ¿sí? No solo, hoy por hoy no solo medimos el calor, no solo medimos la temperatura, también hay formas de medir la fuerza aplicada sobre un objeto, la presión en un determinado lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces veamos algunas formas de medición. Esta parte, recuerda que aquello que yo me salto no es que es menos importante, es que usted como estudiante tranquilamente podrá leerlo e interpretarlo, ¿sí? Por ejemplo, si comenzamos a hablar aquí, dice en la historia de la humanidad, el hombre ha procurado medir y hacerlo con exactitud. En este afán ha utilizado diversas formas de medición acordes con el estado de desarrollo de los acontecimientos. Es así que para medir se utilizaron referencias visibles y accesibles, como por ejemplo el uso de calendarios para medir el tiempo con ayuda de los movimientos del Sol y la Luna. Para la medición de la longitud se usaron medidas relacionadas con las mediciones del cuerpo humano, el codo, la brasa, el pie, unidades que aún se utilizan. No sé si en algún momento ustedes se preguntaron por qué se llama pie, por qué se llama pulgada, etcétera. Pues justamente porque esas medidas las tomaron en relación al cuerpo humano. Por lo general ¿cómo se llama? Por ejemplo, si hablamos de Egipto, de un faraón, etcétera, ¿no? De un rey, si era la monarquía. Sí, con el tiempo se comenzaron a formalizar sistemas de medición que también han cambiado debido a la existencia de errores. Por ejemplo, el sistema de medición que nosotros utilizamos, ¿cuál es? Si alguien me ayuda. El de centímetros. El metro. Esas son las unidades. Yo estoy hablando de qué sistema utilizamos. Siempre vio como cada uno. Ah. El sistema internacional, ¿no? O el MKS. ¿Sí? Utilizamos ese. Que ahí sí, vetado por metros, kilogramos y segundos. Y todo lo que se deriva en base a esas tres unidades. Hay más unidades, ¿no? Como el calor, la caloría, que diga, la candela, etcétera. Creo que eso una vez me lo preguntó Cristel, creo que fue. Dice, no, la estoy confundiendo. Ya. Entonces, por lo que le indico, ¿no? Si esto me lo salto es porque yo sé que ustedes lo van a poder leer. A ver, una cosita, el libro lo subí en la parte de bibliografía también, ¿no? Ustedes cuando entran está biblioteca, algo así les dice, de la clase. Biblioteca creo que es. Ahí les subí el libro. Entonces ahí también lo puedes descargar. Entonces es importante que lo tengan descargado ya para que puedan ir leyendo, ¿no? Por ejemplo, mira aquí, este es un aparato que nos ayuda a medir el pH de un líquido. En este caso, medición del pH, ¿no? Entonces, hoy por hoy la tecnología nos ayuda de tal manera que nosotros con un aparato ya podemos medir casi que cualquier tipo de unidad que queramos, ¿no? Magnitudes físicas, dice, cuando hablamos de magnitudes físicas, ¿qué decimos, Cristel? Ayúdenme. Cristel. ¿Quiere que lea? Sí, claro.
Durante los procesos en donde se realizan las transformaciones químicas, los profesionales de la química determinan las propiedades específicas de las sustancias o materiales mediante la medición de magnitudes físicas, con el objetivo de controlar y evaluar dichos procesos, tales como los progresos de una reacción o las alteraciones de los sistemas químicos, la identificación de sustancias, la calidad de materia prima o los productos finales, entre otros. Ya, muy bien. Mire, imagínese lo siguiente, imagínese que usted quiere hacer un producto químico, ¿ya? Entonces, está bien, yo sé que tal compuesto reacciona con tal compuesto y yo los voy a unir, ¿verdad? Los voy a unir. Y yo sé que eso es una propiedad química. Pero ¿qué pasa? Usted necesita conocer o necesita saber cuánto debe de agregarle de un determinado compuesto a un determinado compuesto. Es decir, imagínese que usted quiere hacer café con leche. Y usted quiere hacer el café con leche perfecto. ¿Qué pasa? Si yo tengo café con leche, quizás si yo le echo mucho café, me va a quedar muy amargo. Si yo le echo muy poco café, me va a quedar muy simple. Obviamente esto varía según el gusto de cada persona, pero entiende a lo que me refiero, ¿no? Yo necesito saber qué cantidad física, por ejemplo, si yo deseo repetir ese café, el mismo café que hice en una vez, lo deseo repetir siempre, yo necesito saber qué cantidad física agregué de leche y qué cantidad física agregué de café, incluso qué cantidad física agregué de azúcar. Entonces ahí es cuando hablamos de que sí, hace una reacción química, pero necesito conocer qué valores externos yo presento qué valores físicos yo presento en cada compuesto. ¿Se entiende? Ahora ayúdeme, Giancarlo, que ya ha venido muy callado. Ayúdeme con los dos párrafos. Giancarlo. Ya, mande. La Dígame. magnitud física es una propiedad en la que se asigna un valor numérico como resultado de una comparación con un patrón. Dicha comparación constituye la acción de medir y el patrón corresponde a la unidad de medida. Existen magnitudes que se pueden medir directamente y se la conoce como medida básica o fundamentales, como la masa, temperatura, longitud, tiempo, cantidad de sustancia, corriente eléctrica o e intensidad lumínica, y otras magnitudes derivadas como el volumen, densidad, velocidad, concentración, que por el contrario no se pueden medir directamente, sino a través de la reacción entre dos o más magnitudes básicas. Por ejemplo, si decimos medir la temperatura de cierta masa de agua, introducimos un termómetro, realizamos la lectura y el resultado tendrá un valor numérico y la unidad de medida. Por lo general, también asociamos la incertidumbre o error que siempre acompaña una medida. Las unidades de medida de los patrones básicos tienen su simbología que los identifica con la magnitud. Muy bien. Mire, lo que leía Giancarlo hacía relación a, por ejemplo, cuando usted mide la temperatura, ya que pusieron el ejemplo de la temperatura, si usted mide la temperatura y usted dice 10, digamos que dice 35, ¿ya? 35. Sí, pero 35 ¿qué? Porque ese 35 va a variar dependiendo del lugar donde usted se encuentre y el sistema que estoy utilizando ese lugar. Por ejemplo, si yo digo 35 y lo digo en Estados Unidos, y en Estados Unidos utilizan el Kelvin, ¿sí? Y lo digo acá en Ecuador y utilizamos grados centígrados, que es la unidad. Cuando se refiere a unidad, se refiere a eso, ¿no? ¿Cuál es la unidad que nosotros utilizamos según el sistema? Yo debo de mencionar cuál es la unidad, porque si digo 35 grados centígrados, no es lo mismo decir 35 grados Kelvin, ¿sí? O 35 Kelvin. No es el profesor de informática, por si acaso. Estamos. Entonces, así. Siempre que usted dé un valor, que va a ser el valor que le va a indicar el termómetro en este caso, ¿sí? Los termómetros vienen asociados con una cierta unidad. Por ejemplo, si ustedes ven, si tienen algún termómetro en casa, más tarde pueden ir a revisarlo y estarán las mediciones,
pero además estará la unidad con la cual está trabajando. En este caso, me imagino que si lo compro aquí en Ecuador es grados Kelvin, grados Celsius o centígrados. ¿Estamos? Entonces hablaba de unidades básicas, ¿verdad? Cuando hablamos de unidades básicas son las unidades mínimas, ¿no? La unidad mínima. Como el kilogramo. Bueno, aquí tenemos una tablita, ¿no? El kilogramo, que su simbología es kg. El Kelvin, que su simbología es K. Este es el sistema internacional, que es el sistema que nosotros utilizamos convencionalmente. Lo que pasa es que aquí en Ecuador aún se utilizan sistemas anteriores, por eso es que aún nos mantenemos diciendo grados centígrados, o nos mantenemos diciendo, por ejemplo, cuando va a comprar un clavo, uno lo pide por pulgadas y no por centímetros, y no por metros, etcétera, ¿no? Entonces, son unidades que se van quedando en el ambiente popular, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de masa es el kilogramo, en el sistema internacional, vaya guardándoselo en su mente. En la temperatura, cuando hablamos de temperatura es el Kelvin, cuando hablamos de longitud es el metro, aquí está su unidad. Cuando hablamos de la cantidad de sustancias, el mol, esto lo vamos a utilizar bastante, ¿no? Cuando hablamos del tiempo es el segundo. Los demás lo está utilizando bastante en lo que viene siendo física, me imagino. Cuando hablamos de intensidad de corriente es el amperio, ¿sí? Dado por una A. Por una A hay un circulito arriba, pero en este caso solo han puesto la A. Y la intensidad de luminosidad es la candela, ¿ya? Ah, no, esto me lo preguntaba un estudiante del tercer bachiller. Ya me acuerdo. Y aquí viene ya cuando nosotros mezclamos estas unidades básicas, ¿no? Como por ejemplo la superficie o el área, que está en metros cuadrados, metro por metro. El volumen, que está en metros cúbicos. El joule, que es la energía, y está dado en newton cuadrado, metro cuadrado, newton metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿ya? Entonces son combinaciones que se dan, ¿no? Asimismo el trabajo, la energía del trabajo están relacionadas a la misma unidad, en este caso el joule. La potencia, que está dado en voltios, que es 1 sobre segundo, o el watts también se lo, sí, en watts. Aceleración, que está en metros sobre segundos al cuadrado, y la velocidad, que está en metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, esta viene de la relación, ¿no? De la longitud sobre el tiempo, o de la longitud sobre el tiempo al cuadrado. Aunque la aceleración más es una relación de velocidad sobre el tiempo, ¿no? Entonces eso. ¿Sí? Aquí el siguiente tema nos dice cuál es la diferencia entre peso y masa. No me salté nada, ¿verdad? ¿Cuál usted cree que es la diferencia entre peso y masa? Obviamente usted debe leer esto aquí, pero lo vamos a resumir de tal manera. Mire el gráfico. Bueno, tenemos a Giancarlo aquí. A Giancarlo, que está en el planeta Tierra. Y a Giancarlo, que está en la Luna. ¿Cuánto pesa Giancarlo usted? La verdad que no sé. ¿No sabe? No sé. Bueno, digamos que 80 kilogramos. Tiene una masa de 80 kilogramos. Porque no es lo mismo el peso que la masa. Es justamente lo que usted debe aprender a diferenciar. Tiene una masa de 80 kilogramos. No sé si 80 kilogramos sea mucho, pero digamos que es 80. Entonces, ¿qué pasa? Giancarlo va a tener la masa de 80 kilogramos. Creo que también se lo expliqué en su momento. Giancarlo va a tener la masa de 80 kilogramos, tanto en la Tierra como en la Luna. La masa. ¿Porque qué era la masa? La masa era la cantidad de materia que poseía un objeto, ¿no? En este caso, Giancarlo. Entonces, la masa no varía. La masa no varía dependiendo del lugar donde éste se encuentre. Va a ser la misma en la Tierra y va a ser la misma en la Luna. Al menos de que en el trayecto de la Luna, de la Tierra a la Luna, haya subido de peso. O haya perdido algún miembro de su cuerpo. Eso ya sería, por lo cual tenga menos masa.
Pero si Giancarlo ¿Quién ya... sabe? ¿Mande? Porque ahora en la cuarentena, quién sabe, pues en la cuarentena se engordó, puede que sí tenga los 80. Puede ser. Entonces, pasa de la Tierra a la Luna, imaginemos que es la misma condición. Entonces va a tener 80 en la Tierra y 80 en la Luna. ¿Qué pasa allí? El peso, ya diferenciando, ¿no? El peso sí va a variar, porque el peso es una relación entre la masa que tiene un objeto y la gravedad que tiene el lugar donde se encuentre. Es la multiplicación entre la masa por la gravedad. Entonces, si Giancarlo tenía 80 kilogramos de masa y lo multiplico por la de la Tierra, que es el 9.81, la gravedad de la Tierra, que es 9.81, para facilitar el cálculo, digamos que es 10, ¿ya? Entonces, 80 por 10, 800 newton, que es la unidad de peso. 800 newton va a ser el peso de Giancarlo en la Tierra, ¿ya? Ahora, si se va a la Luna, digamos que en la Luna, para redondear y facilitar el cálculo, digamos que en la Luna es 1. La aceleración es 1, ¿ya? La gravedad es 1. Entonces, la gravedad es 1 y al multiplicarse por los 80 kilogramos que tenía Giancarlo, se va a hacer 80 newton, porque ya es peso, ¿verdad? Entonces, 80 newtons. Entonces, mire la diferencia. ¿Cuál es el peso de Giancarlo en la Tierra? Dijimos que 800, ¿verdad? ¿Y cuál es el peso de Giancarlo en la Luna? Únicamente 80. Entonces, el peso sí varía dependiendo del lugar donde yo me encuentre. Incluso si usted se pesa en la costa, a nivel del mar, y usted luego se pesa en la sierra, a lo que viene siendo, digamos que usted se va a la punta del Chimborazo. Se va a la punta del Chimborazo y se pesa. Su peso va a variar. ¿Por qué? Porque a medida que yo me alejo de la superficie de la Tierra, la aceleración también se ve variada. No, obviamente no en una cantidad enorme. No va a pasar de 9.81 a 5, por ejemplo. No, va a pasar de 9.81 a 9.79, a 9.75, etc. Quizás ya estoy exagerando el valor. Pero, obviamente, únicamente se ve afectado en ese sentido. Muy poco. Obviamente, la Luna ya está muy lejos y la Luna, al ser un cuerpo macizo, tiene su propia atracción, ¿no? Tiene su propia atracción, pero la atracción, como la Luna no es tan grande con respecto a la Tierra, es menos masivo. Como es menos masivo, su atracción, su gravedad es menor, que es la atracción hacia los cuerpos, ¿no? Su gravedad es menor, al ser menor, obviamente el peso no es tan alto. Por eso es que ustedes ven ese efecto de que yo salto y me voy así despacito y caigo de nuevo a la Tierra. ¿Por qué? Porque mi peso no, la atracción de la Luna hacia su masa no es tan alta, ¿no? No es tan alta. En los videos, obviamente, porque ni usted ni yo hemos ido a la Luna. ¿Estamos? Dice aquí, una persona de 60 kilogramos de masa pesa en la Tierra 600 newton fuerza. ¿Cómo explica que la misma persona solo 100 newton fuerza en la Luna? Pues lo que le expliqué, ¿no? Lo que le expliqué. La masa no varía porque usted sigue siendo el mismo cuerpo macizo. Lo que varía es el peso, porque el peso ya viene en relación al lugar donde yo me encuentro, la gravedad que tiene el lugar donde yo me encuentro. ¿Sí? No, vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a dejarlo hasta allí. Aquí en la siguiente clase revisaremos medición de volumen. Quiero ir un poquito más rápido, así que quizás esto le mande de tarea para leer. ¿Ya? Es lo más probable. En la siguiente clase lo revisamos de manera rápida, porque además son cosas que usted ya ha tratado en física, ¿no? Así que lo más probable es que esto le mande de tarea. Oh, güey, chúpalo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Tengan cuidado. Van a estar peleando con alguien más y... Ah, por cierto, yo no fui, por cierto, solo me reí porque no sé quién habrá sido. No, pues ya Carlos fue. Fue el señor Ceballos, o sea, mi hermano.
Pues Ceballos. Sí, Cristian. Pero la verdad no lo entendí qué dijo, así que... Y ya me andaba culpando a mí. Es que no sabía que ya se ha hecho señorito Ceballos, ya se le ha engrosado la boca. Bueno, yo sigo, ¿no? Hemos dejado la clase hasta aquí, de tarea le queda leer algún tipo de mediciones, ¿no? Como por ejemplo, cómo se mide un volumen, cómo se mide la temperatura y el calor. Bueno, ¿quién no ha medido la temperatura en algún momento, no? Incluso si su nevera es bastante tecnológica, verá cómo en la nevera le aparece la temperatura interna. Algunas escalas de medición de temperatura, porque se usa varias escalas, ¿no? Por ejemplo, está la Kelvin, la Rankine. Para mí esta es nueva. La Reaumur, la Fahrenheit. Algunas relaciones que hay entre cómo convertir de grados centígrados o grados Celsius a Fahrenheit. También cómo llevar de grados Kelvin a centígrados, etc. A Celsius. Cómo medimos la presión. Cuando hablamos de presión, hablamos de presión atmosférica, ¿no? Bueno, la presión también interna de algunas tuberías también se pueden medir. Sí, y conversiones de unidades, que eso ustedes creo que ya son expertos en física convirtiendo unidades. Pero para convertir unidades, recuerden que es importante que ustedes aprendan estas tablitas. ¿Sí? Más que nada aquellas que ya son difíciles. Yo sé que quizás convertir de metros a kilómetros es muy simple, convertir de centímetros a metros, convertir de segundos a horas, o de horas a segundos, de horas a minutos, etc. Son conversiones muy simples. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de kilómetros a millas, de centímetros a pulgadas, de metros a yardas, de metros a pie, de pie a centímetros, ¿ya? De Armstrong a metros, ya son unidades que no relacionamos, ¿no? Son unidades que no relacionamos, entonces tenemos que aprender cuál es esa relación. Aquí está, la van a estudiar y se las voy a tomar. ¿Sí? Se las voy a tomar. De memoria. ¿Estamos? Acá energía, bueno, todas, porque son poquitas. Si se dan cuenta, son poquitas. Se la va a tomar la siguiente semana, así que tampoco piensa que se la va a tomar mañana. ¿Estamos? Bueno, ahí igual les damos la tarea en el Runachai. Les damos la tarea para que ustedes estén conscientes de cuál va a ser la tarea y también sus padres, ¿no? O sus representantes. Bueno, eso es todo, chicos. Vayan, corran a la siguiente clase. Me despido, chao, chao. Cuídense. Chao. Bye, profe. Vale. Chao, chao.